¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto, con ustedes nuevamente aquí desde el barrio, haciendo el noticiero de Urbana TV, el primer canal villero de la patria, también sábado, también sábado, este sábado un tanto gris, que nos encuentra aquí haciendo el aislamiento social obligatorio, preventivo obligatorio. El tema sigue preocupando, por supuesto, y mucho. Ayer 101 nuevos casos se comunicaron de infectados, 43 son de la ciudad de Buenos Aires, hay 36 en la provincia de Buenos Aires, en casi todas las provincias, bueno, miren, 5 en Córdoba, 3 en Chaco, 6 en Tucumán, 9 en Santa Fe, 3 en Entre Ríos, 4 en Neuquén, 1 en Mendoza, 3 en Río Negro, 2 en Corrientes, 1 en Santiago del Estero, 1 en Misiones. Se conocieron nuevos casos de fallecimiento, ya hay 17 personas fallecidas a causa del virus, más de 600 son los infectados en nuestro país, que sigue teniendo de todos modos un rango menor a lo que está sucediendo en otros países, aún en otros países del continente, el caso de Chile, por ejemplo, que es bastante más notable el número de contagios, y asimismo en Brasil, ¿no? En Brasil, que luego hablaremos más adelante del tema, que es uno de los focos que preocupa en el continente americano. La cuestión es que ayer estuvo dando entrevistas el ministro de Salud, Ginés González García. Allí manifestó que en realidad el número de infectados que se han detectado hasta el momento está por debajo de lo que se había previsto, que la curva viene creciendo mucho más lentamente y que todavía hay que esperar, por supuesto, hasta el 31 de marzo para tener una perspectiva más clara de la situación. Pero mejor lo escuchamos a Ginés. Bueno, con respecto a la cuarentena, felicitar a todos los argentinos que cumplen. Hay algunos que no cumplen y deben cumplir, en bien de todos. Y están ellos poniendo y exponiéndose ellos y a su familia antes que nadie cuando hacen este tipo de cosas. Con respecto a la evolución que me preguntaba usted, mire, obviamente nosotros hemos hecho muchas curvas de simulación. En realidad, el número de casos, que es un poco uno de los temas que miramos como indicador, viene por debajo de lo que veníamos previendo. Ahora, el resultado, los primeros resultados de esta cuarentena, quizás lo vamos a ver con seguridad después del 31, es decir, cuando pase la cuarentena, a ver si seguimos con esta curva bien aplanada, con un incremento leve, que todo es... Porque en el fondo, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es ganar tiempo. Exacto. En el sentido de que se preparen mejor los servicios, que cuando haya demanda agregada no sea toda junta, que los sistemas de salud puedan responder, que además los casos en realidad sean los menos posibles y los nuevos casos vayan siendo de a poco, que haya un grupo de población que sea el que menos le llegue y que debe ser más protegido, que es los mayores, en fin, esa es toda centralmente la estrategia, y después una medida constante y evolutiva de trabajar preparándonos y preparando a todos los equipos, no solo del país, sino de todas las provincias, con las instrucciones, con el tratamiento que no es por ahora demasiado probado, que está todo, nosotros hemos puesto en pantalla del Ministerio de hace 2 días las últimas recomendaciones de todos los grupos de expertos, las sociedades científicas, por eso no lo construimos solos, pero además estamos mirando todo el mundo que está pasando para cualquier información, cualquier conocimiento sea aplicable acá, ¿no? Otro de los temas que llama la atención, que concentra la atención de los profesionales y de las autoridades gubernamentales en los distintos niveles, tiene que ver con el sistema hospitalario, las condiciones en las cuales se encuentra el sistema hospitalario. Y dentro de ese panorama, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires es donde mayor atención se está poniendo, porque como lo dijo ayer
Axel Kicillof, el gobernador de la provincia, en una conferencia de prensa que brindó junto a Hugo Moyano. Se recibió a la provincia en un estado de devastación en el aspecto sanitario, con pocos profesionales, con falta de insumos, con falta de camas. La cuestión es que se reunieron el gobernador Kicillof y el jefe el secretario general de los camioneros, el dirigente gremial Hugo Moyano, para firmar un acuerdo que permite poner en funcionamiento el Sanatorio Antártida. Ahí hay más de 300 camas que van a estar, 330 concretamente, 330 camas que van a estar a disposición de la provincia de Buenos Aires, en este sanatorio que estaba cerrado desde hace muchos años, lo compró el gremio de camioneros y no lo habían podido habilitar. Bueno, ahora la provincia de Buenos Aires contará con estas camas que están allí en Acoite y Rivadavia, pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, centro geográfico, en el barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires, y se reunieron para firmar el convenio y decir esto en la conferencia de prensa a posteriori. Hemos ofrecido y puesto a disposición de la provincia un sanatorio muy importante que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Creo que hemos cumplido con la exigencia que nos da lo que está pasando a los argentinos. Hemos cumplido y puesto a disposición de la salud de los argentinos un lugar tan importante como es el Sanatorio Antártida. Afortunadamente contamos con este intervalo de tiempo que nos permite actuar, porque si no, la crisis nos hubiera encontrado en la situación en la que está el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Yo esto lo digo sin ningún ánimo de distribuir responsabilidades, lo digo simplemente con el ánimo de describir una situación objetiva. La situación objetiva es que el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires es insuficiente para las necesidades habituales que tiene la provincia. Eso ocurrió, por ejemplo, el invierno pasado, donde tuvimos 1.600 muertes que lamentar por gripe común. Todos cuentan en todo el mundo las camas críticas y dicen que no alcanzan. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, el sistema hospitalario provincial y municipal cuenta con 1.130 camas críticas. Si la epidemia empieza a ponernos en situación de estrés, lo que contamos no es con 1.130, porque parte están cursando otro tipo de enfermedades y atendiendo a otro tipo de situaciones, que no van a parar porque venga el coronavirus. ¿Qué medidas hemos tomado? Bueno, ampliar la capacidad de atención en nuestro sistema de salud. Lo hemos hecho en Mercedes el otro día, lo hemos hecho en Pilar el otro día, lo hemos hecho en José Cepaz. Entonces, inmediatamente Hugo también puso a disposición esta posibilidad. La verdad que nos encontramos efectivamente 330 camas con oxígeno, preparadas y versátiles para convertirse incluso todas en camas de terapia intensiva, si tienen todos los elementos. En un hecho histórico, sin precedentes, en el Vaticano el Papa Francisco ofició misa en soledad. Y allí tuvo definiciones fuertes, como es su característica habitualmente, diciendo, por ejemplo, en esta barca estamos todos, no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino todos juntos, nadie se salva solo. La línea de lo que está diciendo el Papa, ustedes lo escucharán, es muy similar a lo que está diciendo Alberto Fernández. Bueno, no debería sorprender tanto. Ambos se inspiran en lo que fue la doctrina social de la Iglesia, lo que dio también anclaje a la doctrina del peronismo, filiación política que supo profesar en su juventud en algún momento el Papa. Después ya se consagró a Dios y mantiene neutralidad, pero cada tanto se le escapa alguna de estas definiciones. Mejor lo escuchamos al Papa Francisco hablando allá en el Vaticano. El responsable de la liturgia vaticana, Monseñor Guido Marini, acompaña al Santo Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido, densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades.
se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, se sienten los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos, como esos discípulos que hablan con una única voz y con angustia dicen, estamos perdidos. También nosotros nos damos cuenta que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, tuvo definiciones contundentes respecto al tema precios. Dijo, vamos a exigir que se respeten los precios máximos, vamos a perseguir a los que no los respeten y si es necesario clausurar negocios lo haremos. En esta línea se llevaron adelante varias inspecciones por parte de agentes de la Secretaría de Comercio Interior y de la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos. Ayer les comentábamos el caso de lo que había sucedido con Pharmacity. En total fueron 1.605 los operativos que se llevaron adelante para controlar precios y abastecimiento en los comercios. Esto durante los primeros 9 días de vigencia de la cuarentena obligatoria. Se registró un alto nivel de remarcación en los comercios, con infracciones de hasta el 100% de las fiscalizaciones hechas en un solo día. Hasta un 100%, o sea, el 100% de la totalidad de los comercios inspeccionados se habían registrado remarcaciones. Los inspectores efectuaron 16 clausuras efectivas, entre ellas 4 farmacias, 3 comercios, un supermercado. Ejecutaron la corrección de unos 1.000 precios de góndolas que habían sido remarcados. Participaron de los operativos 2.300 agentes de las diferentes áreas, tanto de la AFIP como de la Secretaría de Comercio Interior. Recorrieron los comercios en estos primeros 9 días. El jueves, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, solamente en la ciudad de Buenos Aires se fiscalizaron 30 supermercados mayoristas. De los 30 supermercados mayoristas que se revisaron en la ciudad de Buenos Aires el día jueves, ¿saben cuántos habían remarcado los precios? Todos. Todos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, similar fue el tema. 157 controles realizados en el interior y allí el 80% de los comercios fueron multados por superar la barrera de precios máximos de referencia. En todos los casos, los valores se retrotrajeron al día 6 de marzo. Cuando los dueños se negaron a cumplir la medida, se les clausuró el local. Bueno, ¿cómo puede ser que el 100% de los comercios que se visitaron aumentaron los precios? Seguramente estas primeras clausuras, que tienen que ver con clausuras temporales, a veces se aplican por 4 horas hasta que vuelven a poner los precios en su lugar, habrá que intensificarlas, volver a esos lugares, revisar si no aumentaron los precios y en caso de que lo hayan hecho, la clausura deberá ser definitiva y por bastante tiempo. No pueden seguir estos miserables especulando con las necesidades de todos nosotros y todas nosotras. El tema de los precios en las verdulerías de barrio, en las fruterías de los barrios, parece no tener límite. Esta crisis, esta pandemia, esta situación de emergencia por la que estamos atravesando, que en muchísimos casos, en la inmensa mayoría de los casos, logra sacar lo mejor de las personas, en otros tantos parece sacar lo peor. Y el afán del lucro parece que no encuentra límite, ni siquiera en las medidas que toma el gobierno, y mucho menos ni hablar de una noción básica de solidaridad. Ahí escuchábamos entonces a uno de los inspectores del...
El procedimiento fue de rutina para chequear bien el precio, que lo retrotraigan al 15 del 3 del alcohol en gel, y también hicimos una verificación ocular del depósito y que no hay acopiamiento y no tienen stock. Pero bueno, se hizo el requerimiento de todo lo que es la facturación de compra-venta y serán demostradas en 24 horas. Los requerimientos son todos en 24 horas, se está trabajando con un sistema de TAT, que es trámite a distancia, para poder agilizar por la falta de personal que tenemos todos, las mismas droguerías también, pero están operativas, están con refuerzos, es lo que nos están informando y bueno, y se vio que el depósito están trabajando full time. Lo que estamos también para poder agilizar todo en este marco de la pandemia es no clausurar, aunque encontremos una gran regularidad, que por suerte no fue en nuestro caso, no nos encontramos y estamos trabajando en eso. Ahí escuchábamos entonces a uno de los inspectores de los que participaron en este operativo de control de precios. Un hecho insólito, no es insólito en realidad, pero escúchenlo, Islas Malvinas. Las autoridades de las Islas Malvinas anunciaron que se detectó el primer caso de probable coronavirus. Se trata de un joven, un adolescente, que fue reportado como el primer caso. Es un enfermo crítico, está catalogado como enfermo crítico, está internado en el hospital que tienen ahí en las Islas Malvinas, el Memorial Rey Eduardo VII, ya le cambiaremos el nombre en algún momento. Así las autoridades de las islas reportaron este tema y a partir de eso decidieron cerrar las escuelas hasta el 4 de mayo, van a reducir las actividades no esenciales, un poco en sintonía con lo que está pasando en todo el mundo. Ahora, en Malvinas no tienen forma de testear, no tienen reactivos para testear a los pacientes locales. Ante esta situación, nuestro país, a través de Daniel Filmus, que es el secretario de Islas Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, ofreció la colaboración del gobierno argentino, enviar los reactivos, dijo, miren, las Islas Malvinas están en territorio argentino, así que cualquier habitante de las Islas Malvinas puede venir a Argentina, al continente, a atenderse en los hospitales, porque, por supuesto, los kelpers y las autoridades del gobierno de las islas, por un lado agradecieron, por un lado dieron su agradecimiento al ofrecimiento, pero dijeron que no, que cualquier ayuda la van a recibir de las islas de Gran Bretaña, ¿no? O sea, parece que ni ante esto quieren ceder. Estuvo bien la reacción del gobierno argentino, una cuestión humanitaria, no se conoce de fronteras, y también aprovechó Filmus para marcar una vez más los derechos soberanos que tenemos sobre esas islas que estos piratas nos han robado y que en algún momento deberemos recuperar. Bueno, todo aquel que vive en las islas vive en Argentina, así que cualquiera podría atenderse en hospitales argentinos, había dicho Daniel Filmus el día martes. No aceptaron, dicen que van a esperar que lleguen los reactivos desde Gran Bretaña. Bueno, veremos qué pasa con esto. La cuestión es que hablando de las Islas Malvinas y de Antártida, un mensaje que envían dos de los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas que están ahí en la misión antártica como todos los años para sumarse, para colaborar con este pedido de mantener la cuarentena, de mantener el aislamiento social preventivo y obligatorio. Los escuchamos. Soy el capitán de fragata Andrés Lucas Seiden, jefe de la base antártica conjunta Orcadas. Esta base será mi hogar y la de toda mi dotación por los próximos 365 días. Desde aquí velamos por los intereses argentinos en la Antártida, manteniendo una presencia ininterrumpida desde hace 116 años. Estar alejado de nuestros seres queridos por tanto tiempo no es sencillo. Requiere de esfuerzo y sacrificio, pero sobre todo de vocación. Si nosotros podemos, ustedes también pueden. Por eso, desde este frío continente, les pedimos que se queden en sus casas, cumpliendo con el aislamiento preventivo y obligatorio. Porque cuidarte es cuidarnos. Entre las tantas situaciones complicadas que se generan a partir de la aparición de la pandemia, uno de los lugares centrales tiene que ver con las cárceles. Las situaciones de hacinamiento en las cárceles son un caldo de cultivo especialísimo
para la propagación del virus, y eso genera mucha alarma. Las primeras medidas, por supuesto, tuvieron que ver con hacer respetar el aislamiento, prohibir las visitas. Esto, por un lado, previene o prevendría del contagio, pero genera otras dificultades, dificultades en lo que tiene que ver con el estado de ánimo de los reclusos, lo que tiene que ver con posibles estallidos, en demanda de mejores condiciones de detención. En este marco, el Tribunal 1 de Necochea decidió ayer que los presos de los penales de Batán y de Barker van a estar autorizados a utilizar celular. El tema de la comunicación es uno de los paliativos que están pensando las autoridades penitenciarias. En este caso, el Poder Judicial tomó esta decisión. Se comunicó, la situación de la comunicación en todo el sistema penitenciario es muy delicada, dramática. La cuestión es que el próximo lunes también puede sumarse a esta medida casación, el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, a partir del juez Víctor Violini, que tomaría una decisión similar. Esto regiría entonces para todos los institutos carcelarios bonaerenses. Estamos hablando de que es el mayor del sistema penal argentino. Hay 51.000 personas detenidas, 51.000 internos. Ante esta situación también se manifestaron en los últimos días la Comisión Nacional por la Memoria, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que están advirtiendo de esta situación peligrosa, inhumana, que se vive en los penales. Esto no es nuevo, por supuesto, la situación de hacinamiento y las malas condiciones es histórica. Dicen que uno de los aspectos es la comunicación, pero también los cuadros de depresión, la desesperación, que empiezan a tener los internos al no tener visitas, empiezan a darse manija, a sospechar de lo que está pasando afuera, y esto tarde o temprano produce estallidos en algún establecimiento. Esto es lo que plantea el documento. En el sistema penitenciario bonaerense se sabe claramente, todos sabemos que el tema de los celulares es una herramienta que se utiliza en algunos casos, no solo aquí, en todo el mundo, para realizar ilícitos, ¿no? Extorsiones, secuestros virtuales, todo eso que sucede con los teléfonos. Es un riesgo que se va a correr. También dicen desde el sistema penitenciario, desde el Poder Judicial, que les posibilitaría el blanqueo de la situación, podría facilitarle los controles. Están charlando con las compañías telefónicas a ver cómo manejan el tema de las tarjetas, de las tarjetas telefónicas, como para recibirlo. En todo el mundo se está prestando especial atención a la cuestión de las detenciones, a la cuestión de las cárceles. El principal problema expandido es el hacinamiento. ¿Qué han decidido otros gobiernos? Por ejemplo, en Irán libró a 70.000 presos. 70.000 presos fueron a cumplir durante el tiempo que dura la pandemia el arresto a sus domicilios. En el Reino Unido están a punto de tomar esta decisión y mandarían, todavía no está, lo pongo en potencial porque todavía no se implementó, están hablando de enviar a 9.000 reclusos a sus casas a cumplir el aislamiento. Donald Trump le dijo a las autoridades penitenciarias que recurran a la prisión domiciliaria para todos los presos en situación de riesgo. O sea, es un tema que preocupa, y al cual hay que darle solución urgentemente, ¿no? Urgentemente. BNDES Montesano e da Caixa o Pedro Guimarães. Entre as medidas já anunciadas pelo governo, de modo que nós possamos atender as possíveis vítimas do coronavírus, também uma preocupação em manter os empregos. A gente costuma falar na segunda onda. Nós devemos, o máximo possível, diminuir a altura dessas duas ondas. E elas caminham simultaneamente. Então, o Banco Central, através do senhor Roberto Campos, vai anunciar daqui a pouco mais uma medida, tendo como parceiros o BNDES, o Ministério da Economia e a FEBRABAN. Basicamente, é um programa de financiamento de 2 meses de salários para pequenas e médias empresas. E depois também, Pedro Guimarães, da Caixa Econômica,
tem duas medidas importantes e mais algumas subsidiárias que vai anunciar também. Tem a ver com o cheque especial. Les decía que una de las situaciones complicadas en el continente americano es la de Brasil, porque Jair Bolsonaro, el presidente de la República Federativa de Brasil, va a contramano, es un corso a contramano, de lo que está pasando en el mundo. Dice, no pasa nada, es una gripeciña, sigamos todos saliendo, vamos a festejar, a hacer reuniones, impulsa movilizaciones. Ayer mismo tuvo una conferencia de prensa en la que decía esto. BNDES Montesano e da Caixa o Pedro Guimarães. Entre as medidas já anunciadas pelo governo, de modo que nós possamos atender as possíveis vítimas do coronavírus, também uma preocupação em manter os empregos. A gente costuma falar na segunda onda. Nós devemos, o máximo possível, diminuir a altura dessas duas ondas. E elas caminham simultaneamente. Então, o Banco Central, através do senhor Roberto Campos, vai anunciar daqui a pouco, mais uma medida, tendo como parceiros o BNDES, o Ministério da Economia e a FEBRABAN. Basicamente, é um programa de financiamento de 2 meses de salários para pequenas e médias empresas. E depois também, Pedro Guimarães, da Caixa Econômica, tem duas medidas importantes y más algunas subsidiarias que va a anunciar también. Tem a ver con... La cuestión es que los gobernadores en Brasil, de las principales regiones, decidieron por motu propio fijar cuarentena, y Bolsonaro lo salió a cruzar. Dice, no, eso de ningún modo, no pueden hacer eso. Incitó a los ciudadanos a rebelarse. Impulsó movilizaciones. Ayer mismo una movilización, por ejemplo, en el estado de Santa Catarina, en Camboriú, la gente salió a las calles. Lo mismo pasó luego en San Pablo, ¿no? Y movilizaciones impulsadas por el propio presidente. Cuando en todo el mundo dicen a guardarse, a aislarse, dice no, a las calles a exigir que se levante la medida que tomaron los gobernadores. El propio vicepresidente del Brasil, un militar, ¿no? Ustedes saben, Bolsonaro es un militar retirado. El vicepresidente dijo, no, bueno, no quiso decir eso Bolsonaro. Y Bolsonaro dijo, no, el vicepresidente dice cualquier cosa. Habla porque no lo puedo echar. Esa fue la definición. El vicepresidente habla porque no lo puedo echar. Bueno, la cuestión es que ya hasta los propios brasileros que lo votaron y que lo apoyaron económicamente y que fueron cómplices del golpe de Estado contra Dilma, del encarcelamiento de Lula, esos mismos sectores ya empiezan a decir, bueno, pare la mano, está loco este hombre. Fíjense, en Brasil ya hay 3.417 infectados. En los 27 estados, hubo un aumento de 1.000 casos en 2 días. Centenares de muertos. Bueno, en medio de esta discusión, cuando todos los sectores empiezan a decir ¿qué hacemos con este loco? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo paramos a este tipo? ¿No? Frenemos a Bolsonaro, que nos va a llevar. Hay organizaciones de la salud que hablan de cifras gigantescas de potenciales fallecimientos en Brasil si no se toman medidas urgentes. Bueno, el tipo dice que no. ¿Qué hizo? Lo mandó a uno de sus hijos, que es concejal, a contratar una agencia publicitaria para alargar una campaña. La campaña Brasil no puede parar. Entonces salen todos los canales de televisión, no se sabe con qué fondo, porque aparte concejal de un distrito no puede hacer una campaña oficial, pero bueno, como es el hijo de Bolsonaro, todo vale. Entonces Brasil no puede parar, que se inspira en una campaña que había lanzado el alcalde de Milán, Giuseppe Sala. Cuando empezó el tema del coronavirus, el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, lanzó una campaña de ese estilo con ese mismo eslogan. Bueno, ustedes ven lo que está pasando en Italia. Drama gigantesco. Parece no aprender nada Bolsonaro y lanza la misma campaña diciendo que Brasil no puede parar. Hay que seguir produciendo por los monotributistas, por esto, por aquello, por lo otro. Expulsó a 11.000 médicos cubanos. Los expulsó de Brasil. Era un plan de atención que se llamaba Más Médicos. Bueno, los echó del país, 11.000. Bueno, vamos a ver cómo termina esto en Brasil. Ojalá alguien logre hacerlo recapacitar o
no sé, ya se está poniendo en duda la continuidad de Bolsonaro al frente del gobierno, ¿no? Hay mucho ruido político en Brasil, muchísimo ruido político en Brasil. Mientras tanto, en Bolivia también pasan cosas. La golpista Jeanine Áñez, presidenta de facto de Bolivia, había convocado, los partidos políticos, las fuerzas políticas habían acordado celebrar elecciones el próximo 3 de mayo. En el medio de la proscripción, de la persecución, de los asesinatos, Lula no puede ser candidato a presidente, bueno, finalmente el MAS y el IPSP decidieron proclamar a su fórmula presidencial, que va a estar encabezada por Luis Arce Catacora, y en esta semana la golpista Jeanine Áñez anunció que se suspendían las elecciones previstas para el 3 de mayo a causa de la pandemia y que iban a fijarlas posiblemente para entre agosto y diciembre, una fecha entre agosto y diciembre, ya estaba anticipando que se harían en diciembre. Ante esta situación, la Alianza Electoral del MAS y el IPSP sacaron un documento señalando que no es este el momento para tomar esa decisión, que hay que esperar a mediados de abril y convocar una reunión de todas las fuerzas políticas para, de común acuerdo, consensuar una fecha de elecciones en la medida en la cual se vaya observando cuál es el... Hablábamos hace un rato de la especulación, del derrotero que sigue la pandemia del coronavirus. Quien habló y envió un mensaje a sus compatriotas en distintos lugares del país es justamente el candidato a presidente del MAS y PSP, Luis Arce Catacora. Esto decía. Hermanas y hermanos bolivianos que viven en otros países, sabemos que ustedes también están pasando momentos muy difíciles en medio de esta pandemia que hoy nos toca enfrentar a nivel mundial. Desde aquí les enviamos toda nuestra solidaridad, convencidos de que cuidando nuestras vidas, las de nuestras familias y las de la comunidad donde vivimos, saldremos adelante. Nuestros lazos de hermandad traspasan fronteras y en tiempos como estos, nuestro espíritu solidario extiende sus grandes alas y se eleva más allá de nuestras diferencias como nuestro cóndor sagrado. En el lugar que nos encontremos, hermanas y hermanos, demostremos la solidaridad y la fuerza que caracterizan al pueblo boliviano. A lo largo de nuestra historia hemos sufrido y vencido muchas adversidades y estoy seguro que unidos entre pueblos y naciones del mundo venceremos al coronavirus. Siempre estamos en favor de la vida por encima de cualquier interés. Hablábamos hace un rato de la especulación, de la miseria, de la miserabilidad de los formadores de precios, de algunos comerciantes, de algunos empresarios. En ese rubro hay que enmarcar y ubicar a los empresarios de Techint. Con el desastre que está significando para todos los trabajadores, para la economía en su conjunto, la necesidad de frenar las actividades para controlar la pandemia, Techint no tuvo mejor idea que decidir dejar en la calle a 1.450 trabajadores en distintas obras privadas que se estaban llevando adelante en las provincias de Buenos Aires, de Neuquén, de Tucumán, diciendo que son obras que se paralizan en el marco del DNU de la cuarentena. Dice, bueno, como se paralizaron las obras salvo la obra pública, y estas son obras privadas, por el DNU de la cuarentena, paralizamos, así que tenemos que despedir a los trabajadores. Dicen, eso argumentan desde Techint. Por supuesto, desde la UOCRA señalan que esto es abusivo, hay un abuso por parte del sector empresario, dijo el vocero de la UOCRA, Ricardo Camaño. Una vez más, da la espalda al país y a sus trabajadores. Tengamos presente, recordemos que Techint, estamos hablando del grupo más poderoso del país. Esta gente que se dedica a la explotación petrolera, que tiene los caños sin costura, que tiene el monopolio del acero, bueno, decide en el marco de esta emergencia echar a 1.500 personas. Mientras el gobierno nacional está redoblando los esfuerzos para fijar distintos niveles de asistencia a todos los sectores,
estos empresarios que se han enriquecido enormemente, pero enormemente, a lo largo de las décadas y sobre todo, ni que hablar en los últimos años, no son capaces de aguantar ni un mes para ya dejar en la calle a 1.500 trabajadores. Esto no empezó, viene de la noche a la mañana. Ya en el mes de febrero habían intentado suspender, como lo vemos en este video, ¿no? en esta información que ya se trataba en el mes pasado en los informativos de los diversos canales. Mariano, y se hablaba de 300 despidos. Sí, Luli, hay una información de último momento que es la que refiere a esta tregua dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, porque hay que decirlo que la T, el Grupo Techint, el mayor conglomerado industrial, o por lo menos la mayor empresa de orden multinacional de origen argentino, vuelve a las andadas e intentó realizar despidos masivos con la asunción del nuevo gobierno. Son 191 personas en este caso las que fueron despedidas ayer luego de una negociación infructuosa con la Unión Obrera Metalúrgica, y luego sobrevino esta última noticia que tiene que ver con la conciliación obligatoria. Bueno, pero esto de Techint, esto que veíamos de Techint, se inscribe también en una presión creciente que vienen ejerciendo los grupos económicos, los que se han beneficiado enormemente estos años, todos los sectores del capitalismo financiero, que empiezan a través de sus comunicadores, estrellas, de los comunicadores de los llamados grupos monopólicos de información, de comunicación, a intentar hacer algún daño al gobierno nacional. Ya dicen, bueno, en realidad el parate no está justificado, ¿qué vamos a hacer con la economía? ¿No? Empiezan a poner en tela de juicio todas las acciones que se están tomando. Y uno podría decir que en realidad no están solo preocupados los empresarios, los industriales, los especuladores argentinos por lo que sucede en nuestro país. Hay una preocupación internacional porque hay una nueva necesidad de nuestras sociedades, de nuestra humanidad, que han quedado a las claras expuestas a partir de este drama que se está viviendo. La revitalización del concepto del Estado, la demanda por un Estado más activo, más presente en los distintos países del mundo, medidas de redistribución de ingresos que se dan. A ver, Estados Unidos puso en la calle Donald Trump, tipos más de derecha que Donald Trump, difícil conseguir, ¿no? Dice, bueno, aprobó miles de millones de dólares para poner en asistencia a las distintas necesidades de su país. Es más, en estos días decidió implementar un sistema similar al de la AUH en Estados Unidos. Claro, son millones de personas que están en la calle y dice, para eso el mercado no tiene solución, tienen que recurrir al Estado. Compañías aéreas que piden ser estatizadas. Toda esta situación que va generando temores en los poderosos del mundo tienen que ver con una larga lucha de muchas décadas para comprender que hay que construir una economía diferente en el mundo, que hay que terminar con la concentración en pocas manos para que unas inmensas mayorías a nivel planetario estén sumergidas en la miseria, en el hambre, en la desnutrición. Así que, en definitiva, lo que les está preocupando es esto, más allá de lo que sucede solamente en la Argentina, que por supuesto es que los toca más directamente. Pero toda esta campaña de los comunicadores, de los grupos empresarios, en los cuales empiezan a decir, bueno, hay que poner en movimiento la economía, en el fondo, tiene que ver con esto, tiene que ver con seguir defendiendo su situación de privilegio, esa situación de privilegio que ha quedado expuesta ante la pandemia a los ojos de la humanidad. Es cuestión de no cerrar los ojos, de repensar y poner las cosas en su lugar. Con esto me despido, los saludo y los invito a que mañana, domingo, recuerden que está la misa dominical aquí en Urbana TV a las 11 de la mañana,
desde la parroquia Cristo Obrero estaremos transmitiendo la misa que no se puede llevar adelante, oficiar, como habitualmente lo hacen con la presencia de los fieles. Así que han decidido hacerla aquí por la pantalla de Urbana TV. Gracias por su compañía, el lunes volveremos con Desde el Barrio, que tengan un excelente fin de semana. A cuidarse, a quedarse en casa, a lavarse las manos, no como Poncio Pilato, a lavarse las manos, ¿no? De verdad, para mantener la higiene. Pásenla bien lo mejor posible. Gracias por su compañía.